Muy bien, bueno, vamos ahora. Te hablé de Cristo es mi marca, lealtad a la marca de Cristo, y ahora vamos con corazón ardiente. Oh, dice, corazón ardiente. ¿Cuántas dicen conmigo? Corazón ardiente. Bueno, tengo que leer primero una cita bíblica. Mira, Lucas 24. Señor, gracias porque nos seguís ayudando. Y tu palabra, sí, en la que hace transformación y vida. Yo siempre digo acá hay buena tierra, semilla que planta, semilla que va a crecer. ¿Cuántas dicen amén? Decirle eso siempre a Dios, ¿sí? Que no venga el enemigo y te robe la semilla de fe. Así que ahí vamos. Bueno, y después va a seguir Milo con todo también ahí, ¿eh? Con la fe, somos equipo hoy acá, y la pastora es ahí. Bueno, muy bien. Lucas, capítulo 24. Si alguien se duerme, decirle a la de al lado. O el horario es difícil. Te comiste algo, ya me imagino, ya te veo. Te comiste algo rico. No sé qué comiste de rico. Alfajor, te mandaste un cafecito, no sé, algo. Te da el sueño. Decirle a la de al lado, te doy permiso a que me hagas con amor, ¿eh? Ya las veía todas en el video. Bueno, no. Viste que a veces uno pasó una mala noche y sí, se hace difícil. Vamos con todo. Decir conmigo, corazón ardiente. Lucas 24, 13 al 24. En ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo ¿de dónde? De Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Y les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces, uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Cosas?, preguntó Jesús. Jesús se hacía el misterioso, ¿eh? Cosas. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los sacerdotes principales y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza. Decí conmigo, yo tenía la esperanza. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo eso sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo, seguidoras, fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles, quienes le dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo. Efectivamente, el cuerpo no estaba, tal como las mujeres lo habían dicho. Parece como una crónica de que están relatando lo que pasaba. Pero estos dos no estaban en otro camino. Los 2 discípulos de Emaús estaban, ¿qué dice? Con tristeza. Estaban decepcionados, desanimados, angustiados, desalentados. Es que habían perdido el propósito de su vida, el sueño por el cual
habían arriesgado todo por 3 años, había desaparecido. Y en ese momento parece que era todo un sinsentido. Y ellos abandonaron el grupo. Abandonaron el grupo, ya no eran de los seguidores de Jesús. Y entonces, mientras van caminando 11 kilómetros, se les aparece Jesús resucitado en la caminata y le pregunta: ¿qué vienen discutiendo? Y ellos dicen: nosotros esperábamos que Él iba a liberar a Israel. ¿Quién de nosotros en algún momento no estuvo decepcionada? Yo esperaba que esta familia funcione. Nosotros esperábamos que los hijos hubiesen tomado mejores decisiones. Y cada uno puede completar la frase. Nosotros esperábamos que nos libere. Nosotros teníamos la esperanza y desilusionados decimos nosotros: yo creía que esto a mí no me iba a pasar. Esta era historia de otra persona. Me desanimé, la fe, perdí la fe, la confianza, empezó a tambalearme el mundo. Y nos preguntamos: ¿qué pasa? ¿Por qué? Como te contaba hoy, de estos días, del testimonio de lo que estamos viviendo en casa. Cuando el médico sale de la operación del 14 de agosto y nos dice: está en las manos de Dios. Ha tenido una sepsis, un infarto, se cortó la arteria glútea por una osteomelitis. Está en las manos de Dios, hicimos todo. Pues sí, nosotros esperábamos. Pero Dios, dije, tiene nuestros días en sus manos. Y la seguimos remando y peleando. Y salió, ¿sabés lo que es estar intubado? 5 días ahí, no, enajenado del mundo. Y de pronto Dios le da vida de nuevo a Pedro. Y ahora sigue en la batalla y en la lucha. Pero nuestra esperanza siempre está en Él. Pero no decís: che, no fue suficiente con todo lo que me pasó. Que todavía esto. Y los discípulos están así, pero ellos abandonaron la comunidad de fe. Se fueron. En medio de la prueba, en vez de afianzarse y aferrarse como árbol plantado en la casa del Señor y en los atrios, en donde echan raíces para que su hoja no caiga y que den siempre fruto, abandonan. Abandonaron. Tal vez alguien aquí dijo: yo, tal vez sea mi último día. O tal vez sea mi última búsqueda. Abandonaron la comunidad de fe así, donde los discípulos todos seguían buscando una respuesta. Ellos se fueron. De hecho, prefirieron irse por su cuenta, convencidos de que nada, de nadie podía darle sentido a la tragedia de ellos. Abandonaron al grupo. No verificaron la experiencia relatada por las mujeres, porque las podía haber ayudado a esclarecer la situación. Lo contaban como un relato en donde ellos estaban afuera y no adentro. Ellos estaban convencidos porque la amargura distorsiona la realidad. Se habían apagado, habían endurecido el corazón, porque las situaciones que vivían los llevó a que su corazón ya no arda. Y entonces tenían decepción. Cuando estamos decepcionados, lo primero que hacemos, sí, nuestra mente busca un escape. Me voy rápido, evitativos, huimos. Algunos tenemos eso, de huir. Me voy de esta relación, me voy de este trabajo, porque no era lo que yo esperaba. Dos discípulos se distancian del lugar en donde habían experimentado la más profunda historia de amor y habían visto los mayores milagros. ¿Cómo pueden borrar lo sucedido si lo habían experimentado? Pero estaban decepcionados, porque la decepción distorsiona la visión de la realidad. Tiñe como con anteojos negros y ves todo oscuro y dices: si nosotros a veces somos como ellos, también intentamos huir cuando nuestras relaciones se tornan difíciles, cuando una situación, sí,
queremos evitar el sufrimiento, buscamos el placer y queremos evitar el displacer. Volver a Emaús, entonces, es como volver al pasado pretendiendo que acá no pasó nada. Bloqueo y listo. Se terminó esa historia con la comunidad. Acá no pasó nada. Tal vez en la actualidad no sería que camina no 100 kilómetros hacia Emaús, sería un bloqueo, sería un no voy más. La decepción. Porque sé que no buscaste eso, pero ocurren, hay cosas que ocurren. Que lo disfuncional sí aporta el dramatismo a la vida muchas veces y no podemos llorar por la leche derramada, dice el dicho. Mujeres que muchas veces caen en relaciones dañinas, terminan siendo la segunda en una relación. Escucho tantas mujeres, pastor, hace años que estoy, pero él me promete que se va a divorciar y se va a casar conmigo. Y llevan 11 años dejando su vida. Con la esperanza y la expectativa de que todo pueda cambiar en algún momento. Se le van los años, se desdibuja la sonrisa. Porque tienen tan poca autoestima que creen que su lugar siempre es ser segundas. Deberán trabajar primero eso. Y hoy no jugamos a nadie. Con amor las abrazamos. Y yo le digo, ¿cómo vamos? Dios tiene algo mejor para vos. ¿Cuándo? Es volver y estar ahí instalados, es caer en relaciones, escapar de una situación frustrante, es estar ahí, o personas que están cegadas, que endurecen el corazón, que quedan entrampadas en un laberinto sin salida y se ubican en el lugar de víctimas. Yo tenía la esperanza de, y ahora entonces me victimizo y me refiero a la autovictimización, no a cuando sos víctima de una relación en donde si hay violencia, por supuesto que ahí tenés que salir. Personas amargadas, victimizadas, que utilizan la pena, la lástima, que provocan en otros para beneficio propio. Te estoy hablando de la decepción, lo que ocurre y cómo nosotras respondemos frente a eso. Quedarse en ese lugar, viste, en donde vos decís, me quedo en el lugar de víctima, pero tiene beneficios cortoplacistas. Solamente en corto plazo podés tener a las personas alrededor que te sostengan, pero a largo plazo te vas quedando, te vas apagando, tu corazón deja de arder. Y cuando la persona se queda en ese papel, busca el amor de manera equivocada, justifica sus fracasos, y traje algunos ejemplos, y te dicen así, ¿qué querés que haga con la vida que tuve? Y con todo lo que me pasó, es imposible que me puedan salir las cosas bien. Justifican fracasos. O creen otros que son las pobrecitas de la tierra y se autocompadecen. Claro, te dicen, vos la tuviste fácil. No sabés lo que es crecer con un padre alcohólico. Tener que esconderte y salir corriendo con tu mamá para que no nos mate a todos. Nadie puede saberlo. No me vengan a mí a decirme lo que es el sufrimiento. ¿Escuchaste personas así? Otras que con la decepción se quejan de la soledad y los demás le huyen. ¿Viste? Dice, la gente te dice, te acompaño, contá conmigo. Y todas esas cosas, pero después la buscas y no están. Disparan como rata por tirante. Resentidas, endurecido el corazón. Otro puede decirte, sí, si mis viejos me hubieran ayudado a arrancar con el negocio, hoy no estaría así como estoy. Pero ellos la querían todo para ellos. Frases. Y a veces desde la decepción y la victimización querés controlar a través de la culpa. ¿No te das cuenta que estoy sola y nadie me ayuda? Me pasé toda la vida haciendo cosas por vos y ahora que te pido nada. Acá no hay mujeres así, ¿no? Esta realidad es de la puerta para afuera. No existe. Otras que amenazan siempre con la enfermedad y con la muerte. Estoy enferma, sola. ¡Ay! Se van a acordar de mí cuando esté muerta. Sí, las habremos escuchado esas frases, ¿no? ¿En qué casa no resonaron? Pero terminan buscando engancharte. En situaciones que generan rechazo, culpan a la familia, a los amigos,
Es difícil porque la manipulación aleja, porque el reclamo continuo cansa, porque se acercan desde un lugar de compasión y de victimización y no desde un lugar en donde pueden vencer esas cosas, porque el corazón les dejó de arder y volvieron para atrás, como estos dos discípulos que se volvieron a Emaús, cuando relataban una historia como que fue de otros. Y encima la decepción suele ir acompañada por la ira, y la ira nos ciega. Dice que no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. No lo reconocían a Jesús porque la ira te lleva al resentimiento, el corazón se endurece. Proverbios 28:14 dice: dichoso el hombre que honra al Señor, pero el que endurece su corazón caerá en desgracia. Decirle a alguien que está cerca: no nos conviene endurecer el corazón. Porque la Biblia habla de principios, sí, y un principio de consecuencias. Endureces el corazón, sonaste, desgracia. Efesios 4:18 dice: ellos tienen nublada la mente y desconocen la vida que viene de Dios. Esto se debe a que son ignorantes y han endurecido su... Marcos 13:15, porque tienen el corazón endurecido, no oyen bien y tienen los ojos como cerrados, por lo tanto no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Claro, estos dos se están volviendo atrás y no pueden ver a Cristo que está con ellos, resucitado, y están tristes porque están decepcionados. Nosotros teníamos la esperanza que... Y se fueron aislando, porque es dos que se aislaron del grupo, porque el aislamiento, ¿sí?, termina perjudicándote. Hay un artículo de hace unos años de la BBC de Londres, en donde, sí, y tomó notoriedad mundial, en donde decían, titulado "La soledad mata". La soledad es uno de los males de este tiempo, tengo algunos datos, sí, y es así que crearon, sí, la primera ministra de aquel tiempo, británica, Theresa May, anunció el Ministerio de la Soledad. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Soledad. Por los casos que había de personas con tanta soledad que terminaban en suicidios. Y aunque parece algo cómico, es real. Porque tenían más de 10 millones de personas con problemas tremendos. Esto fue en el 2018, imagínate ahora. Claro, es paradójico, ¿no? En tiempos de hiperconexión, de conectividad continua, de las diferentes redes sociales, un ministerio de la soledad. Es cierto que vivimos en tiempos de contradicciones, ¿no? Y vaya que las hay. Sobrepoblación, aislamiento. Conectividad continua, interacciones cara a cara, cada vez menos. Aislarse es tan peligroso como la obesidad o como el alcoholismo. Para las neurociencias, la soledad es tan mortal como una ACV. Sentirse solo es como un mecanismo biológico de tener hambre o sed. El tema es que si tenés hambre o sed, ¿qué haces? Tomás el agua y comes algo, pero con la soledad no se puede. Vos no podés salir afuera. Quiero tener 1 millón de amigos. Eso se construye. Lleva tiempo. El corazón resentido aleja, la victimización aleja a las personas que amás. El carácter aleja. ¿Cuántas son de buen carácter? Amables, afables, amorosas. El amor es sufrido, benigno. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso nos cuesta, ¿no? Claro. Es que no, esto se construye y cada vez nos aislamos más. Y las personas que viven socialmente aisladas se enferman más, dice, y viven menos. Es decir, el doctor que pronuncia todo esto dice, ¿saben qué tienen que hacer? Empezar a ser voluntarios en algo. Vaya la novedad, sí, los voluntarios de la casa, los voluntarios de Caudal de Vida, yo San Miguel, son como los 4 amigos que cargan al paralítico, lo meten al techo y Dios Jesús les hace el milagro. Sí, son los facilitadores de milagros. Dice, hace falta voluntariado. Así dice, hay que servir al Señor. Hay que ser voluntario porque ser voluntario te da alegría. Y es el que cambia todo esto porque estás con otras personas.
por eso no tenemos que dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos dicen, no, es que yo no sabés qué bien. Mi pastor vive en Estados Unidos. Yo lo miro por YouTube, ya estoy. Egoísmo puro, ¿no? Primero, si estás enferma, no sé si tu pastor te va a ir a visitar al hospital. Porque está lejos, ¿no? Los que te van a visitar son los de la casa cerca. Segundo, no sé si conoce tu nombre. ¿No es verdad? La casta es estar acá, con errores, somos imperfectos, está bueno. Uno también escucha mensajes de hombres súper que nos bendicen, pero tu casa es tu casa, es esta, en donde tenés que echar raíces, en donde tenés que estar para un otro, en donde somos imperfectos y entonces donde vamos a ser tratados por Dios. Pero tenemos al Dios perfecto, que todo lo puede, que nos transforma, ¿sí? Y va para adelante, el altruista es feliz, claro. Por eso el trabajo que hacemos juntos. Ahora, la pregunta es, ¿no? Porque uno está viendo esto, ¿qué cosas nos llevan a la distancia emocional, al aislamiento? ¿Qué cosas te están llevando a eso? Porque los dos se distanciaron del grupo, se aislaron, se fueron, regresaron. ¿Te acordás de esa película que ganó el premio Oscar en 2009, El secreto de sus ojos? ¿Alguien la vio? ¿Se acuerda? Qué película, ¿no? ¿Te acordás? Uno de los protagonistas mantiene de por vida cautivo en el campo del fondo de su casa al asesino de su esposa. Venganza, poco a poco, y lo tiene ahí. Y el tipo vive pensando todo el tiempo, ¿viste? Porque la venganza es como tener un huésped tuyo acá adentro. Porque a pesar de que ya había encontrado culpable, sí, pero después lo habían puesto libre. Claro, dada la injusticia, el viudo dice, voy a cobrar venganza por mano propia. Y el método del resentimiento es esto, es enfermizo, que no te deja llevar tu vida adelante, sino que te ocupa todo tu cuerpo. Se quedó atascado en el tiempo, consumido por el dolor. Dos que regresan, dos que se aíslan. El resentimiento te lleva a aislarte. Es una de las emociones más negativas que te lastiman, porque es una herida que sangra constantemente. Es una energía que desgasta. Resentimiento significa resentir una y otra vez lo que me pasó hace 30 años, cuando entre los hermanos se pelearon por las propiedades que dejaron los padres. Resentir una y otra vez cuando mi mejor amiga... completalo. Claro. El resentimiento es sentir una y otra vez bronca, dolor, que se congela, que te genera estrés, que se congela y entra como en el freezer del alma y te genera enfermedad. El resentimiento repite una historia dolorosa una y otra vez. Es lo que trae aislamiento, resentimiento, alejarse. Todos que habían vivido los mayores milagros están lejos. El rencoroso es como tener un huésped que te decía ahí, ¿sí? Que te lastima y te lastima. Claro, el resentimiento puede aparecer en términos de reproche o en términos de frustración. Uno te lleva a enojarte mucho con el otro y otro a deprimirte. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, pones mala cara, te dicen ese nombre y ya lo asocias a la persona que odias. Nadie odia acá, ¿no? Qué bien. Sentirse mal, hablar de manera burlesca del otro, rebajarlo, sentirse furioso sin razón aparente por algo. Es que el resentimiento nos ata y no nos deja disfrutar. Es la amargura del pasado influyendo en las relaciones del presente. Es como dice la Biblia, la raíz amarga de un árbol. ¿Qué fruto da? Amargo. ¿A alguien le gusta comer un fruto amargo? Porque no me refiero a ácido, amargo, feo. Claro. Es que es así, es falta de perdón, es pecado. El pecado es pecado. Es errarle al blanco, es no hacer lo que Dios pide que hagamos. Y la falta de perdón hace que no arda tu corazón. El corazón se apaga. Y dice la historia que unos 6 meses antes, ¿sí?, de lo que hemos leído, Camino de Emaús, 6 meses antes, ¿sí?, estaba Pedro ahí en Capernaum, 6 meses antes nada más. Cómo pasan rápido las cosas. Y dice que
Pedro se le acercó a Jesús, creo que alguna vez lo mencioné, se le acercó a Jesús y dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar, Jesús? Ya la sabemos, es muy conocida. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que pega contra mí, que peca? Hasta 7 veces. Pedro orgulloso. ¡Wow! 7 veces. Es un desborde de generosidad y de amor. No te digo hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Claro, Pedro se creía muy generoso porque, ¿sabes qué? Los líderes religiosos de la época decían que solo se podía perdonar a una persona 3 veces. O sea, la persona tenía el registro. Te perdoné 1, 2, 3, listos. 3 veces. Y entonces Pedro decía, ¿está bien, Jesús? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús viene y le cambia la ecuación y le convierte el 7 de Pedro en 70 por 7. Y dice, el amor no tiene límite. El perdón no tiene límite. En realidad, Pedro, lo que tenés que perdonar, sí, que Jesús le está diciendo una nueva fórmula matemática, porque le dice 70 por 7, es cada 3 minutos. Decirle a alguien que está cerca, cada 3 minutos. A tu esposo, cada 3 minutos. Te hicieron cara, ¿eh? Al jefe, a la jefa, cada 3 minutos. ¿No será mucho, Jesús? Es que Jesús tenía esto revolucionario. Es que, claro, humanamente es imposible, pero cuando Cristo vive en nosotros, Él sí nos libera. Es que perdonar duele demasiado, ¿o no? Duele, sí, porque es verdad. Es que, claro, resultar herido es una realidad, resentirse y quedar herido es una reacción. Es una realidad que nos hicieron un mal, seguro. Pero quedar resentido es la elección que vos tenés. Decir al de al lado, vos elegís. Stephen Covey, sí, que lo usábamos mucho en las empresas y que escribió tantos libros, uno de ellos El 8º hábito y 7 hábitos de gente altamente efectiva. Él decía, no es lo que los otros hacen, ni nuestros propios errores los que nos dañan, sino la respuesta. Siempre nuestra respuesta es lo que nos daña o lo que podemos construir. El enojo que destruye o que construye. Por eso Jesús le está diciendo, mira, Pedro, hay que perdonar de manera constante. Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no los perdonan, tampoco su Padre lo va a perdonar. No perdonar apaga el fuego del espíritu. Dejás de arder. Sí, yo sé que nos duele, no nos gusta lo que ocurrió. Pero la verdad es, sí, que necesitamos hacerlo. Claro. Y tengo que detenerme unos minutos al tema del perdón para avanzar con la historia. ¿Te acordás? Son 2 discípulos, 11 kilómetros, se van a Emaús, lo tienen a Jesús, velados sus ojos. Ni lo reconocen porque están tan decepcionados, tan amargados, aislados, resentidos. Esperábamos que... Porque perdonar es difícil, pero te voy a decir qué es perdonar y qué no. ¿Por qué? Sí, perdonar no significa olvidar lo que ocurrió. Ese que dice perdonar y olvidar no existe. Que no se puede olvidar lo que se vive con intensidad como algo difícil. Olvidar, sí, a veces es engañoso porque uno no puede tener, sí, amnesia. Vos tenés que decir, si yo hice un negocio con esta persona y me falló, no lo voy a hacer de nuevo, ¿no? Te quiero, todo bien, te perdono, pero no me asocio de nuevo en esta. Tenés que acordarte de la cara de la persona que abusó para que no vuelva a abusarte. Es así. O sea, no podés olvidar al padre que te abandonó, olvidar el momento difícil que viviste, la infidelidad. Pero cuando perdonás a alguien, vos no le negás la ofensa. No fingís que no ocurrió. Eso fue malo, eso estuvo. No elimina ni minimiza la gravedad de la ofensa, pero sí nos hace libres. Cuando somos libres del tormento. Decí conmigo, hoy voy a ser libre del tormento. Y aunque sea un tema difícil, siempre hay que traerlo. Porque es la clave el perdón. Porque si no perdonamos, Cristo no nos perdona, el Padre no nos perdona. El perdón es muy importante. Perdonar no libera las consecuencias del otro, del ofensor. Queremos venganza por mano propia, no. ¿Está mal querer justicia? No, está bueno que lo busques. Pero la Biblia dice que 2 cosas le pertenecen a Dios, que es el diezmo y la venganza. Solamente a Él, no a nosotros. Ahora, Romanos 12, 19 al 21. Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así estaba escrito. Decirle al de al lado,
Rompe el papelito de la estrategia de venganza. No, ¿sabes qué? Le voy a meter 20, 50 denuncias. Voy a hacer esto, lo otro. Claro que hay casos que ameritan, ¿eh? Vamos que hay casos que ameritan. Pero hay casos que vos decís, ¿pero qué está pasando? Queridos hermanos, nunca tomen venganza, sino déjensela a Dios, porque así está escrito. A mí me corresponde vengarme, yo le daré su pago a cada quien, dice el Señor. Y también está escrito, dale de comer al enemigo, al hambriento, al que tiene sed. Al enemigo. Está difícil. No te dejes vencer por el mal, dice después. Perdonar no significa reconciliación, claro que no, porque no siempre vas a reconciliarte, pero es una decisión, no es un sentimiento. Quiero avanzar. Hoy vamos a abrir el corazón, mostrar misericordia. Decí conmigo, mostrar misericordia. ¿Sabes lo que es la misericordia? Se compone de miseria y corazón. Quiere decir ver la miseria del corazón. Cuando vos le ves la miseria del corazón al otro, decidís perdonarlo y vivir libre de amarguras. Claro, perdonamos, entonces sustituimos una historia de dolor por una historia de superación, de ir para adelante. Fue lo que ocurrió con Pedro, que fue perdonado y salió adelante. Justo antes de la muerte de Jesús, me lo imagino, sí, a Jesús que lo miró a los ojos a Pedro y te dije que me ibas a traicionar, que me ibas a negar, mejor dicho. Y habrán cruzado miradas y Pedro agachó la mirada. Por eso después Jesús le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? Porque es con un amor diferente, un amor que lo entrega todo, que solamente puede venir de Él. Pero bueno, volviendo a los dos discípulos del camino a Emaús, ¿cómo bien? Decepcionados. Nosotros esperábamos que... Dice entonces, versículo 25, que Jesús le dijo, ¡qué necios son! Decirle al que está al lado, digo, no le digas. Esa parte no. ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en la Escritura? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés. Mira, esta parte es muy importante. De los profetas, les explicó las Escrituras, de lo que decían acerca de él. Para entonces, ya cerca de Maús y de final del camino de los 11 kilómetros, Jesús hizo como que se iba para adelante. Me encanta esta historia, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, Jesús, ya que está siendo tarde. Entonces Jesús los acompañó a la casa. Al sentarse a la mesa a comer, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se los dio a ellos y de pronto, ¿qué pasó? Se abrieron los ojos. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y al instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Así que en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. 11 kilómetros, desesperanzados, amargados, vedados los ojos, aislados. Ahora en una hora vuelven, porque se le abrieron los ojos cuando las Escrituras se le fueron reveladas, cuando Cristo se sienta con ellos y parte el pan, cuando empiezan a ver a Cristo y dejan de ver sus decepciones, cuando empiezan a ver a Cristo que partió su vida por nosotros en una cruz y que clavó y anuló todos mis pecados, y entonces ahora el resucitado, ya tengo perdón de pecados, vida nueva, estoy en novedad de vida y entonces en Él creo cada día de mi vida. Entonces en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén y dice que ahí se volvieron a grupo con los 11 discípulos y todos los otros que estaban y decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. ¿No está totalmente contradictorio? Ellos tenían un plan. Se iban a Emaús para no regresar. De hecho, le habían dicho a Jesús, quédate con nosotros, que está difícil. Habían planeado quedarse toda la noche en Emaús, dormir toda la noche,
pero se levantaron al instante, corrieron riesgos inteligentes, porque hay que correr riesgos inteligentes, y se levantaron caminando en ese camino sinuoso, cuesta arriba, y fueron corriendo, y Jesús entonces se les aparece. Y no lo puedo leer todo, sí, yo lo mandé todo, pero después léelo vos, no lo voy a leer todo. Y dice que luego los dos de Emaús le contaron cómo Jesús se les había aparecido. Claro, y decían, pero Jesús estaba ahí, y dice que entonces que de pronto Jesús se les apareció a todos y a los dos que se habían ido, a los que habían perdido la esperanza, que estaban asustados. ¿Por qué están asustados? La paz sea con ustedes. Cuando Cristo llega, todo cambia. Sí, versículo 41 dice, así que ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces le preguntaron, ¿tienen aquí algo para comer? Y Jesús le dieron pescado. Y después dice que entonces el versículo 45 quiero que pongas, mira, gracias. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y le dijo, efectivamente se escribió esto, que el Mesías tenía que sufrir, morir, resucitar. Así que también escribió que proclamaría con la autoridad su nombre en todas las naciones. Les habla de las Escrituras. ¿Sabés que hay estadísticas alarmantes? Que el 30% de los cristianos no leyó la Biblia ni una sola vez. Es alarmante porque acá Jesús todo el tiempo los está llevando a las Escrituras para que ellos reconozcan las palabras proféticas que se cumplen. Las Escrituras son las que te van a sacar de la desesperación, de la amargura. Hay promesas para cada día de la vida. Hay unos temas para los 365 días del año. Hay promesas de Dios principio, porque sí, los aspectos psicológicos y aquellos argumentos que están tan instalados en la mente solo pueden ser cambiados al leer la Biblia. Tenemos que sacar los patrones antiguos y llenarnos de Biblia. Mira, nosotros, sí, este año que pasó, Leonel, mi hijo, ¿no? En cultura caudal, ¿qué hicieron? Compraron primero 500 Biblias y empezaron todas a tener sus Biblias con etiquetas, con stickers. Y los jóvenes se compraron sus 500 Biblias, grabaron en Spotify, todos los mismos chicos grababan la Biblia para también escucharla y hacer ¿cómo se dice? Para leer la Biblia en un año. Sí, inmersión le llamamos. Un plan de lectura de la Biblia. 500 Biblias se vendieron en 2 fines de semana. 500 Biblias más, 300 Biblias más. 1.300 personas están leyendo la Biblia en un año. La escuchan en Spotify, leen la Biblia, marcan en inversión bíblica, porque es alarmante que el 70% de los jóvenes nunca leyó una Biblia completa. ¿Cómo te va a cambiar la vida si no sabes lo que Cristo dice? Que es el manual del fabricante, la Biblia que nos enseña cómo cambiar todo. A veces creemos que viene un profeta, nos da una palabra y todo nos cambia la vida. Decirle la verdad, las cosas no funcionan así. A la de al lado. No. Creo en los 5 ministerios. Creo en todo. Sé que hay profetas usados por Dios, pero que la palabra profética más segura es la Biblia. Y que todo se va a cumplir si vos obedecés lo que Cristo dice, lo que Dios escribió en su palabra. Está bueno que nos den una palabra, pero viste, a veces los profetas vienen y nos dejan un trabajo. No, vas a hacer esto, vas a hacer esto. Y yo digo, ay, ¿cómo hago para hacer todo? Y yo digo, no. ¿Querés venir un tiempito y nos ayudar? Le digo yo. Está bueno, reconozco el ministerio profético. Es más, todos en algún momento podemos funcionar proféticamente, aunque no lo tengamos de oficio. Porque cuando predicamos también estamos llevando una palabra profética. Pero bueno, tenemos que leer la Biblia. Y acá no vamos a hacer estadísticas, pastora, porque ni tampoco nosotros. Por eso te digo, empezó el amor por la palabra. Hay perdón de pecados, hay vida nueva. Hay muchas personas hoy que quiero decirte que aunque querías volver atrás, Dios te dice, vamos, corre tus 11 kilómetros en 1 hora.
Los corrieron, volvieron a su lugar de encuentro de amor, aunque estaban decepcionados, aunque esperaban otra cosa, volvieron porque Cristo nunca falla, porque Él es el que a su debido tiempo trae la respuesta para que todos podamos vivir la mejor y mayor experiencia de amor, porque en Cristo estamos juntamente crucificados y si no vivo yo y vive Él, todo viene en bendición, tiene planes de bien para cada uno de nosotros. Y termina así, versículo 49. Ahora hay perdón de pecados, dice 47. Ustedes van a ser testigos y ahora les envío el Espíritu Santo, como lo prometió mi Padre, pero quédense en la ciudad hasta que venga el Espíritu Santo y venga y los llene de poder. De poder. Hay muchas personas que están decepcionadas, que les pasó, ya nombré. No te preguntes más por qué a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Esa autocompasión no te lleva a ningún lado. Si supiesen lo que viven otras personas. Es tremendo. ¿Y por qué no a mí tendría que decir? ¿Quién soy yo para que tampoco me pase? Y si Cristo se quiere revelar, y si Él quiere hacer su mayor obra, es para encontrarse con el Maestro. Hoy te voy a invitar a que te encuentres con Él cada día, a que no vuelvas atrás. Tal vez este mensaje es para algunos que en el corazón ya se fueron, que se olvidaron de buscarlo en el lugar secreto, para que Él se te revele cada día. Que venís tal vez por costumbre, pero que te olvidás que tenés que llenarte de palabra cada día y levantarte, profetizar lo bueno que va a suceder en tu casa y en tu vida, que es el único que te puede dar la fuerza para dejar lo que tenés que dejar. Sé que hay mujeres que tienen que dejar otras cosas, decisiones. Él te va a sustentar, jamás te va a dejar. Cristo está vivo en nosotros. El corazón te va a empezar a arder, porque cuando el corazón es en llama, hay experiencias inesperadas. Porque esos dos dijeron, no ardía nuestro corazón cuando lo escuchábamos, no ardía nuestro corazón cuando estábamos a la mesa con Él. ¿En qué momento perdimos el eje, la mirada, la brújula? ¿En qué momento perdiste la brújula? Te asociaste con la persona incorrecta. Aún amistades que tal vez Dios te diga, no es por ahí. Decir, no. Sumate a la gente de fe. Toma decisiones claves para que salgas de la amargura, que salgas adelante. Te invito al grupo que venga a acompañarme. Mira lo que dice Ezequiel, ¿sí? Antes de terminar ministrando, y te invito a que te pongas de pie. Me gusta terminar la prédica, la administración todas juntos. Mira lo que dice Ezequiel 11:19. Les daré un solo corazón y un espíritu nuevo. Quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra y le daré corazones llenos del amor hacia Dios. En otra versión le dice, les voy a dar un corazón nuevo, intenciones nuevas, rectas. Pondré un espíritu nuevo en ustedes. Basta del espíritu de orfandad, basta del espíritu de autovictimización, basta del espíritu de autocompasión, basta del espíritu de huir, de me voy para atrás, de regreso al pasado. Va firme en el Señor, a creerle a Él, sostenete como viendo al invisible. El fuego del Espíritu Santo no es una llama discreta, es un fuego que arde, que viene, que te pone en la brecha para que ores, para que clames, para que vayas, que ganes personas para Cristo, que prediques de su amor, que nada te detenga. Versículo 45 dice que entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Decí conmigo, Señor, abrime la mente para entender las Escrituras, porque a veces me rijo más por lo que otros me dicen y no por lo que tu palabra me dice. Necesitamos un espíritu de discernimiento, de sabiduría, para entender su palabra y vivir en su palabra. ¿La sabemos todas? No, estamos en proceso. Él nos va cambiando el fuego del Espíritu. Ahora les voy a enviar al Espíritu Santo. Y en lugar de volver a nuestras seguridades antiguas, ¿sí?, de volver a nuestro Emaús, tenemos que regresar y volver a Jerusalén, al lugar en donde tuvimos la mejor experiencia, que fue la que ellos tuvieron. Dios te va a usar. Dios te va a usar en gran manera, pero necesitas estar
lleno, porque dice que la palabra de Dios en Hechos crecía. Después que los discípulos entonces tuvieron ese encuentro, Hechos 6-7, los números de discípulos se multiplicaban grandemente, porque la palabra transforma. Sí, si me ayudan ahí. No solo sabes más, amás mejor. Cuando vos sabés la palabra, amás mejor, porque amás al modo de Dios y no a tu modo. No solo tenés respuestas, no, porque el versículo dice tal cosa, tenés dirección. No vayas por ahí, anda por acá. El Espíritu te dice. No solo aprendés, te transformás en otra persona. Por eso hoy profetizo, sí, conforme a la palabra de Dios, que hay corazones ardientes, porque lo profetizó Cristo. Corazones ardientes, el pecado se abandona, la fe se activa, la cultura del reino empieza a arder, se activan para ver dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de sanidad. Un liderazgo fuerte se levanta, mujeres activas que son sanas por el fuego del Espíritu Santo, pero que deciden perdonar, ser libres, que no vuelven atrás, que hay una unción que sana y un poder que hace arder los corazones.